Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Nuestro Maestro con el hermano Alejandro Luna, continuando con la serie Influencias que marcan nuestra vida. Muy buenas tardes, iglesia. Le pido por favor que me acompañen en oración. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos por la bendición de acceder a tu palabra. Guía nuestro corazón, Padre. Señor, guía esta enseñanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esta semana celebramos el Día del Maestro y felicitamos a todos nuestros maestros. ¿Usted recuerda algún maestro que haya impactado en su vida? Sí, claro, casi todos tenemos una. Algunos nos reprobaban, pero a muchos los recordamos con mucho cariño. ¿Todavía lo ve? ¿Todavía ve aquel maestro que impactó en su vida? Hoy vamos a hablar acerca de Jesús como el maestro que impacta nuestra vida. Estamos en esta serie Influencias que impactan nuestra vida y hablaremos un poco de Jesús, quien primeramente él va a tener una educación muy propia de los judíos, de estos pequeños que eran enseñados en la ley por sus padres. Normalmente papá enseñaba un oficio. De hecho, había un dicho popular que decía que quien no le enseñaba un oficio a su hijo estaba criando un ladrón. Vinieron los centros de formación, ahí en ciudades importantes como Silo, como Ramá, donde aparecerán escuelas. Sabemos de Samuel que él llevaba lo que se conocía como la escuela de los profetas. La escuela de los profetas, usted lo puede ver ahí en el libro de Samuel. Con el tiempo Pedro Infante va a establecer la escuela de vagabundos, pero esa es otra historia, eso ya no tiene nada que ver acá. Pero después, con el tiempo, sobre todo en los tiempos de Esdras, pues van a aparecer la figura de los escribas como maestros de la ley, y las sinagogas como centros de culto también se volverán centros de educación. Dos corrientes rabínicas muy importantes: la escuela del rabino Hillel, una interpretación permisiva de la ley, y uno más estricto, el rabino Shammai. En tiempos de Alejandro Magno se va a levantar una escuela de filosofía en la ciudad de Jerusalén, pero con la independencia de los macabeos hay un grupo que es los Hasidim, que van a quitar esta escuela de filosofía y que van a ordenar que se levanten lo que se van a conocer como casas de libro en las distintas provincias de toda Jerusalén, de toda Judea, Samaria, Galilea. Y entonces van a edificar también, más que edificar, van a instituir la casa de estudio, ahí precisamente en el templo de Jerusalén, quitando esta escuela de filosofía. ¿Por qué todo esto, mis hermanos? Porque con esto nosotros podemos entender la educación de Jesús. Jesús era carpintero, su papá le había enseñado el oficio. Jesús seguramente habrá estudiado en la casa del libro, la lógica nos llevaría a pensar en la de Nazaret, y es en la casa de estudio, esta que está ahí en el templo, donde Jesús es encontrado cuando tenía 12 años. Escuchamos mucho en la administración de Jesús: habéis oído que os fue dicho por los antiguos, ¿no? Sobre todo pasa mucho en el Sermón del Monte. Y aquí Jesús está ministrando, no solamente se está refiriendo a la enseñanza de Moisés y de los levitas cuando dice habéis oído que fue dicho por los antiguos, también está hablando de las escuelas de Hillel y de Shammai, muy populares en esa época. Y Jesús empieza a demostrar que él no está sujeto a ninguna de esas escuelas. Mas yo os digo. Y por esto la gente se sorprendía, porque dices que este hombre enseña con autoridad. Es decir, yo voy a escuchar a alguien enseñar, seguramente tendrá la tendencia de la escuela de Hillel, de Shammai, pero no, este hombre es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque su enseñanza procede de Dios, por cuanto él es el Hijo de Dios. Jesús desarrolla sus enseñanzas a básicamente tres tipos de personas. Están los inconversos, personas que o no le conocían o le rechazaban. También estaban, por ejemplo, los creyentes recientes, lo que hoy llamaríamos los bebés en Cristo, ¿no? Y bueno, pues obviamente también los discípulos. Y para todos ellos va a emplear lo que son las parábolas, estas historias que, bueno, pues se podían adaptar a toda persona en cualquier etapa de su desarrollo espiritual. A través de la parábola se exponía una verdad. Y bueno, si la persona era sincera en su corazón, buscaría responder ante esa verdad. Si la persona tenía poco o nulo interés en Dios, pues se retiraría escandalizado de la parábola, ¿no? El otro recurso muy importante de Jesús
Pues es la pregunta retórica que junto con las parábolas va a buscar desafiar el pensamiento de sus oyentes, combinando generalidades de la vida con experiencias personales. Muy importante, mis hermanos, que tomemos esto en cuenta. Jesús va a enseñar siempre desde donde el corazón de las personas se encontraba. Mire, Jesús va a atender a grupos como los fariseos, quienes murmuraban en contra de él. ¿Por qué? Porque recibía a los pecadores. Y entonces, a través de las parábolas, Jesús va a incomodar a estos fariseos. ¿Por qué? Porque pues tenían este corazón duro, pero también con las mismas parábolas Jesús va a mostrar a los demás la aceptación de Dios por los perdidos. Y entonces vemos a un Jesús que habla de un pastor que deja 99 ovejas por buscar a la perdida, una mujer que dice se goza porque encuentra una moneda perdida, aquella parábola donde un padre se regocija porque su hijo ha vuelto a casa, su hijo que estaba perdido ha vuelto a casa. Y también habla de esta historia de un indigente llamado Lázaro, quien en su pobreza dice que ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa y los perros lamían sus heridas o sus llagas. Entonces estas historias para los fariseos pues empezaba a ser un mensaje. ¿Por qué? Porque el pastor que dejó a sus 99 ovejas pues estuvo dispuesto a buscar a quienes los fariseos no querían buscar. Esta mujer que tuvo una moneda, que era responsable de la moneda y que la pierde, y dice la Biblia que voltea a la casa y encuentra la moneda y se goza. Bueno, pues ellos entienden que ellos, los fariseos, no se están haciendo responsables por los perdidos de Israel. De hecho, su corazón era como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Este hermano mayor que le disgusta que su padre haga fiesta. En realidad lo que le disgusta al hermano no es que el papá haya hecho fiesta, le disgusta que haya perdonado a quien él, en su justicia propia, sentía que no merecía perdón, como los fariseos con respecto a los pecadores. Los fariseos entienden que son como aquel rico de la historia de Lázaro y el rico, que vivían en banquetes vestidos de púrpura y confiando en Moisés y los profetas. Esa es la respuesta que Abraham le da a este rico cuando él en su muerte está sufriendo este tormento, ¿no? Y entonces él pide que Abraham le lleve mensajeros a su familia. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, pues tampoco se van a persuadir si alguno se levantare de los muertos. ¿Y qué cree, mi hermano? Que Jesús se levantó de entre los muertos, y ni así los fariseos querían creer. De hecho, van a preferir pagarle a personas para inventar que el cuerpo de Jesús había sido robado cuando él resucitó. Pero hoy, mis hermanos, tú y yo tenemos el testimonio de uno que se ha levantado de entre los muertos. La pregunta es, ¿le estamos oyendo? ¿Estamos siendo persuadidos? Si alguien está aquí por primera vez, déjame decirte algo muy importante. Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, y es necesario que escuchemos al que ha sido levantado de entre los muertos y que nuestro corazón sea persuadido de nuestra realidad frente a la eternidad. ¿Por qué? Porque pueden suceder dos cosas: que en la eternidad podemos estar en un lugar de consuelo como Lázaro, o en un lugar de tormento como aquel hombre rico. Quienes buscaban a Dios de todo corazón entenderán en estas parábolas que ellos eran esa oveja perdida, que ellos eran esa moneda perdida, que ellos eran ese hijo pródigo que al ser encontrados despertaron el grande gozo de nuestro Padre. Se identificaron en Lázaro como hombres llenos de llagas, como hombres llenos de miseria a causa del pecado, pero que encontrarían consuelo en Dios si le buscaban de todo corazón. Jesús empieza a hablar acerca del pecado, de las tentaciones, y habla acerca de no ser tropiezo para otros, y empieza a hablar también acerca del perdón. Y ante todo esto, ¿sabe cuál fue la respuesta de los discípulos? Ellos entienden la verdad central y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Mi hermano, no necesitamos realmente más conocimiento para ministrar a otros. Lo que necesitamos es aumentar nuestra fe, crecer en la fe. Necesitamos fe para no ser piedra de tropiezo con otros. Necesitamos fe para llevar a otros al arrepentimiento. Pero sobre todo, mis hermanos, necesitamos fe. Necesitamos mucha fe para perdonar. Los religiosos, mi hermano, siempre van a creer que ellos poseen mucha fe, y en su legalismo siempre van a partir del yo merezco. ¿Por qué? Porque yo he logrado.
Pero un cristiano, mi hermano, un verdadero cristiano, siempre va a sentir la necesidad de acrecentar su fe partiendo del yo te necesito, Jesús. Hay muchos ejemplos en los cuales Jesús va a ministrar como maestro. Yo te quiero comentar 3 muy rápidamente. Acompáñame por favor ahí a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4. No voy a leer todo el capítulo, te pediría por favor que me vayas siguiendo ahí con la vista. Pero voy a ir narrando rápido la historia. La historia es la mujer samaritana. Vamos a ver cómo Jesús se muestra como maestro ante esta mujer samaritana. Dice que iba de Judea a Galilea, y entonces él decide pasar por Samaria, y ahí en el pozo de Jacob él decide descansar y envía a sus discípulos a buscar comida. Y entonces una mujer viene al pozo y el maestro inicia la clase. No va a iniciar con una instrucción, él va a iniciar con una petición, con un favor. Mujer, dame de beber. Mire, hermano, si yo le pidiera a alguno de ustedes, hace mucho calor, me regalan un vaso con agua, yo sé que ustedes muy amablemente me regalan un vasito con agua, un refresco, qué sé yo. ¿Por qué? Por cortesía y porque es algo cotidiano. Pero la petición que está haciendo Jesús es de mucho impacto para la mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los hombres no se dirigían a las mujeres, las tenían en menosprecio, y los judíos odiaban a los samaritanos. Sin embargo, Jesús no va a seguir esta conversación del conflicto histórico judíos versus samaritanos. Jesús comienza a hablarle de las dádivas de Dios y de lo que Él mismo representa. Si conocieras el don de Dios, es decir, lo que Dios es capaz de dar, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces Jesús está ministrando a esta mujer a partir de su interés. Ella quiere sacar agua del pozo. Y es como si Jesús le dijera, ok, ¿tú tienes en mente agua? Pues hablemos de agua, porque yo te estoy pidiendo agua para saciar mi sed, pero yo te puedo dar un agua que puede ser en ti una fuente de vida eterna. La mujer dice, pues dame de esa agua para que ya no venga a este pozo. Y entonces Jesús empieza a confrontar a la mujer. Ok, llama a tu marido. A esta samaritana pues no le queda más que confesar algo que era muy humillante para una mujer en esa época. No tengo marido. Hoy en día quizás no es problema, ¿no? Ya hoy en día muchas mujeres podrían decir, pues no seré feliz, pero tengo marido. Bueno, eso dice la obra de teatro, ¿no? Pero en este momento Jesús empieza a trabajar en la fe de esta mujer. Y entonces hace una revelación. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces empieza a trabajar la fe en esta mujer. Señor, me parece que eres profeta. Entonces, al verse esta mujer al verse descubierta por esta revelación, llamémosle íntima, de vivir una vida que no es correcta moralmente, ¿no? Busca desviarse del tema, y entonces empieza a hablar de dónde es correcto adorar, ¿no? Que si es en el monte Gerizim, que si es en Jerusalén, ¿quién tiene la razón? ¿Judíos o samaritanos? Es como si el pastor de repente me empieza a confrontar y me dice, oye Alejandro, tienes serios problemas en tu matrimonio, y el problema es que tú no quieres ceder en tu relación. Es más, te es más fácil ofender a tu esposa y humillarla. Y entonces yo le respondo, sí pastor, pero a ver, en el cristianismo, en las iglesias cristianas, ¿es correcto adorar con pantalón o con falda? Y entonces trato de salirme de la confrontación con una pregunta que en realidad no es problema, no era el problema. Bueno, a no ser que yo sea el que quiera adorar de falda, ¿no? Pero Jesús no va a entrar en esa polémica, sino que Él va a empezar a ministrar acerca de la adoración sincera, sin tapujos religiosos. Dicen los versos 21 al 24, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es el tema central, mis hermanos, de esta ministración, pero nuevamente la mujer se quiere salir del tema. ¿Y cómo se quiere salir? A través de hacer referencia del Mesías, ¿no?
Han dicho que viene el Mesías y Él nos revelará todas las cosas. O sea, prácticamente le está diciendo a Jesús, pues tú podrás decir muchas cosas, pero vendrá el Mesías y Él nos lo dirá todo. Y entonces el Señor se revela ante esta mujer como el Cristo, como el Mesías. Y son escasas las personas en la Biblia, mis hermanos, a las que Jesús se va a revelar directamente como el Mesías. Vamos, ni siquiera al sumo sacerdote cuando está juzgando a Jesús: te conjuro en el nombre de Dios que me digas si eres el Cristo, el Mesías. Se va a tener que conformar con un simple, tú lo has dicho. Pero lo más importante de este encuentro, de este maestro con la mujer samaritana, es el acercamiento y la aceptación. Mira, para esta mujer las relaciones personales son un asunto complicado. Menospreciada por ser mujer, odiada por ser samaritana. Había tenido 5 maridos, o sea, como que el matrimonio exitoso no era lo suyo, ¿no? Y seguramente juzgada por vivir con un hombre que no era su marido. Y aún así, mis hermanos, podemos ver que Jesús, que esta mujer, en estas relaciones personales siguen siendo un asunto muy importante para esta mujer samaritana. ¿Por qué? Porque una vez que ella sabe que Jesús es el Mesías, lo primero que hace es que corre a la ciudad a decirle a todos sus conocidos que ha encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque las personas representan una parte importante en la vida de esta mujer. Pero Jesús le va a demostrar que, a diferencia de otros, Él no va a estar dispuesto a alejarse de ella como lo hacían los demás. No la rechaza por ser mujer, no la rechaza por ser samaritana, no la rechaza por haber tenido varios maridos, no la rechaza porque en ese momento vivía con un hombre que no era su marido, no la va a rechazar por su creencia religiosa. Ojo, sí la confronta, sí confronta a esta mujer por su culpabilidad moral, y también porque vivía una especie de religión en ignorancia, adoraba lo que no entendía. Sin embargo, Jesús estuvo ahí dispuesto a ministrar su verdadera necesidad espiritual. Mis hermanos, esta mujer no necesitaba agua del pozo, esta mujer necesitaba agua de vida eterna. Y Jesús, como maestro, desea que tú y que yo vivamos la misma experiencia de esta mujer, que tengamos la convicción de que Jesús es el Mesías, que hagamos a un lado el cántaro, que hagamos a un lado el pozo de la vida y que corramos a los que están a nuestro alrededor a declarar que hemos encontrado al Mesías, que hemos encontrado al Hijo de Dios, y que la gente, que los que están a nuestro alrededor puedan creer también en Cristo Jesús a través de una relación personal. El segundo ejemplo es Nicodemo. Acompáñenme por favor al capítulo 3, es un capítulo atrás, capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. Nicodemo. ¿Por qué no me fui en orden cronológico, por así decirlo? Para que el contraste sea más evidente. Porque ahora estamos hablando de Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga farisea, que viene de noche a escondidas a ver a Jesús, porque no quería que los de la sinagoga se enteraran. Este hombre es totalmente lo opuesto a la mujer samaritana. Esta es una persona distinguida ante la sociedad, reconocida, número 1, por ser varón. Número 2, es un gobernante, es un principal de la sinagoga. Y número 3, es un intelectual. Nicodemo era el encargado de la educación en Jerusalén y en toda la región de Judea. Es decir, Nicodemo era como una especie de secretario de educación, si lo quiere ver así. Y entonces Nicodemo reconoce a Jesús como maestro y él quiere aprender de él. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vean, Nicodemo va al grano y sin embargo Jesús es más directo. Dice ahí el verso 3, Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos cómo Jesús lleva a Nicodemo a la pregunta y a la reflexión, porque Jesús es directo, aquí no hay un dame de beber. Y entonces Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no podía entender estas cosas porque las trataba de comprender desde un trasfondo tradicional. Mis hermanos, no debemos tratar de entender verdades espirituales desde nuestro propio concepto de Dios, desde nuestro propio concepto de iglesia o de cristianismo. Tenemos que acercarnos a Dios a través de su Espíritu Santo. No podemos adorar a un Dios que nosotros mismos hemos creado a partir de nuestras tradiciones. Lo hermoso de esta historia es que Jesús enseñará a Nicodemo desde los conceptos que él conocía.
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el agua y el Espíritu eran medios de purificación muy bien conocidos por los fariseos. El agua era un elemento que era importante en el sistema sacrificial porque era donde se lavaban los sacerdotes. Y el Espíritu era una promesa de purificación que se encontraba en la profecía de Joel. Jesús le empieza a aclarar a Nicodemo que él no está hablando en un terreno, en términos terrenales, sino que está hablando del reino celestial. Es como si Jesús le dijera: a ver, Nicodemo, te lo voy a explicar desde el reino físico. Mira, ni tú ni nadie cuestionan la realidad del viento, a pesar de que no sabemos de dónde vendrá y hacia dónde se irá. Así es el Espíritu Santo. No sabemos todo de él, pero sabemos de la realidad de su operación por sus efectos. Por lo tanto, el nacer de nuevo por el Espíritu de Dios es una realidad que no depende de nuestra comprensión. El problema real era que Nicodemo no discernía su necesidad crucial. Mis hermanos, debemos discernir la necesidad crucial de nacer de nuevo que la Biblia nos presenta a través de Jesucristo. No vivamos una religiosidad centrada en la tradición o en el intelecto. Necesitamos nacer de nuevo y guiar a otras personas a sentir la necesidad crucial de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Nicodemo lo quiere experimentar. Ya sé, una de las preguntas más importantes que tú, que yo, que nuestros hijos, que nuestros amigos, que la gente a nuestro alrededor tiene que preguntarse. Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo lograr que mi vida cambie y sea llena del Espíritu de Dios? Jesús le hace ver la necesidad de la fe. Ya que si Nicodemo no puede entender las cosas terrenales, pues jamás entenderá las celestiales sin la fe. Y entonces Jesús lo puede aseverar porque, como le dice a Nicodemo, nadie ha logrado subir al cielo y conocer estas cosas y regresar a la tierra para enseñarlas, sino solamente el que ha venido del cielo. Y Jesús ha venido de Dios, del trono celestial, para revelarnos estas cosas. Jesús nuevamente vuelve a partir desde una perspectiva que Nicodemo entiende muy bien. Y empieza a hablar de Moisés. La historia es conocida por Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto como un símbolo de juicio de Dios sobre el pecado, es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea levantado para que todo aquel que en él cree no perezca en el pecado, sino que nazca de nuevo por el Espíritu de Dios para la vida eterna. ¿Y quieres saber, Nicodemo, por qué Dios hace estas cosas? Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia nos enseña, mis hermanos, la importancia de aprender desde nuestra necesidad crucial. Vámonos al último ejemplo, el ciego de nacimiento. Este está en el capítulo 9 de Juan. Juan le dedica todo un capítulo a esta historia que es preciosa. Mira, en otras historias muchos habían traído ciegos a Jesús para sanarlos. Otros ciegos, como Bartimeo, le van a suplicar a Jesús que los sane. Pero en esta historia, a este ciego no lo van a traer los discípulos, ni los amigos del ciego, ni siquiera el ciego mismo se va a acercar. La palabra nos dice que pues simplemente Jesús iba caminando con sus discípulos y se encuentran este ciego de nacimiento. Y va a generar una duda teológica en los discípulos. Los discípulos van a sacar su cuaderno de amartiología y van a preguntar: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sin embargo, Jesús aclara que en esta ocasión el pecado nada tiene que ver, pero sí había un propósito. Me voy a valer de este hombre para mostrarles que yo soy la luz del mundo. En ese momento, mis hermanos, sin pedir nada, dice la palabra que Jesús escupe al suelo y con su saliva forma un lodo y la unta en los ojos de este hombre. Ahora, no pensemos que la saliva, mis hermanos, es un elemento especial, ni que es una fórmula o receta que tenemos que replicar en la iglesia, ¿no? Y entonces, cada vez que te ardan los ojos,
Ahí el pastor va a salir corriendo al estacionamiento y va a formar lodo con saliva y te va a untar los ojos. En realidad, mis hermanos, no sabemos qué es lo que pensaba este ciego de nacimiento, pero al menos sabemos que no hubo rechazo, porque cuando Jesús le pide que vaya a lavarse al estanque de Siloé, él lo hace y regresa con la vista recobrada. ¿Y sabes qué es lo curioso de esta historia? Que Jesús se apartó. Quienes le conocen empiezan a preguntarse, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?, le preguntan. Y entonces aquel hombre responde, pues aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Y él dijo, no sé. Y en este momento, mis hermanos, este hombre necesitaba contrarrestar aquella experiencia de sanidad milagrosa con su ignorancia acerca de Jesús. Necesitaba aclarar sus pensamientos. Mis hermanos, no cometamos el error de forzar la fe de otros siendo insistentes y pertinentes en su desarrollo espiritual. Tenemos muchas veces que aprender a darle espacio a otros para que procesen su fe, sus dudas. De repente ya estamos detrás de las personas, ándale, ya bautízate, porque todo buen cristiano necesita ser bautizado. Y entonces tenemos a mucha gente pasando la experiencia del chapuzón en el agua, sin tener esta catequesis, sin tener esta preparación de su fe en la cual ellos han reflexionado y han desarrollado sus convicciones. Jesús se retira de este hombre para que este hombre pueda vivir a partir de esta nueva experiencia su fe. La palabra nos dice que sus vecinos, sus amigos lo llevan a los fariseos, ellos le preguntan cómo recobró la vista y entonces pues le preguntan también a este hombre, ¿y tú qué opinas del que te sanó? Y entonces empieza a trabajar la fe en este hombre, ¿no? Yo creo que es un profeta. Es parecido a la samaritana, Señor, creo que eres profeta. También este hombre dice, pues yo creo que es un profeta. Los fariseos dudan de la ceguera de este hombre, mandan a traer a los padres, quienes confirman que él es ciego de nacimiento, y ellos quieren evitar todo conflicto con la sinagoga y dicen, pero él es mayor de edad, pregúntenle a él. Vuelven a preguntarle a este hombre bajo juramento quién le sanó y empiezan a acusar a Jesús de pecador. Y entonces el hombre sube a un nuevo nivel de fe. Si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y entonces este hombre pasa del yo creo que es profeta a la convicción de él me sanó. Nuevamente le vuelven a preguntar los fariseos quién le había recobrado la vista y cómo lo había hecho, y entonces este hombre se desespera. Le dice, ya se los dije, pero no me quieren escuchar, a menos que ustedes también quieran ser sus discípulos. Obviamente los fariseos se ofenden y comienzan a insultarlo de ser el discípulo de un pecador. Y ellos se declaran superiores al ser discípulos de Moisés, a quien Dios habló, mientras que este tal Jesús ni siquiera sabían de dónde había salido. Y entonces, mis hermanos, este hombre va a expresar las palabras que terminan consolidando su fe, a partir del verso 30 al 33. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si escuche esto, si no viniera de Dios, nada podría ser. Vemos que ahora la convicción de este hombre de me sanó ha pasado a la convicción de este hombre viene de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que los fariseos le acusan de ser pecador hasta los huesos y lo expulsan de la sinagoga. Y esto era un suceso muy terrible para cualquier judío. Ahora, mi hermano, ¿se imagina cómo se sintió este hombre? ¿Se imagina el corazón de este pobre hombre? Había recibido la vista, lo cual suponía la alegría de muchos. ¿Y sabe qué fue lo que se llevó? Ser delatado por los vecinos, ahí a la sinagoga, ser confrontado por los fariseos, ser desentendido por sus propios padres y ser expulsado de la sinagoga.
Pero lo hermoso de esta historia, mis hermanos, y hasta se me salió el gallo. Digo, hijo, lo hermoso de esta historia es que Jesús vuelve a aparecer en escena. Dice la palabra que él se entera de que habían expulsado a este hombre de la sinagoga y le buscó. Pero ahora este hombre, mis hermanos, había llegado más lejos en su comprensión espiritual y estaba listo para la pregunta más importante de su vida. Jesús le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Y este hombre está listo para responder: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús se revela a este hombre y al instante dice la palabra que confiesa su fe y le adora. Mis hermanos, necesitamos estar listos para responder a la pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente crees en el Hijo de Dios? Necesitamos lograr entender, mis hermanos, que estábamos muertos en nuestros pecados, pero que gracias a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido de Dios, es que ahora vivimos. Para concluir, mis hermanos, Jesús fue un maestro que enseñó desde la realidad de cada persona. No lo hará desde una filosofía particular, Él no lo va a hacer desde una escuela rabínica. ¿Y sabes qué? Que Jesús va a enseñar la verdad de Dios incluso contra toda expectativa humana. Muchos creían que Jesús se iba a levantar como este rey poderoso, que iba a vencer el imperio romano y que iba a establecer nuevamente el trono de David. De hecho, tras muchos milagros, muchos pretenden tomarlo para hacer este tipo de rey. Entonces es que Jesús comienza a enseñar la lección más importante: su padecimiento en la cruz y su muerte. El corazón de muchos comienza a estar confundido, ¿no? ¿Por qué? Porque esperando que este rey se levante y derroque a Roma, pues comienza a hablar acerca de ser servidor de todos, de llevar la milla extra, la carga de todos, de poner la otra mejilla, de perder la vida por causa de su nombre, de tomar cada uno su cruz, de no avergonzarse de él, de identificarse con su sufrimiento. Y entonces aquel que había alimentado a 5,000, aquel que había dado vista a los ciegos, liberado a endemoniados, resucitado a Lázaro, aquel que se había transfigurado en gloria en un monte, ahora hablaba de padecer en la cruz. Pero Jesús estaba uniendo dos conceptos muy importantes: su glorioso poder y su muerte. Ahora considera esto, mi hermano. Jesús aún no había resucitado. El Espíritu Santo aún no había descendido en las personas. Es más, el Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito y Jesús estaba transformando la vida de muchas personas a través de sus enseñanzas. Nuevamente te pregunto, ¿te acuerdas de algún maestro que haya impactado tu vida? ¿Has vuelto a ver a ese maestro? Quiero que observes la siguiente imagen. Si me pueden apoyar en producción. Esta es la portada del libro Historia abreviada del pensamiento cristiano, del autor es Justo González. Y lo que hace el diseñador de esta portada es que él va a tomar distintos fragmentos de retablos de distintas épocas y va a armar este rostro. Cuando yo estudiaba este libro, cerraba yo el libro y me quedaba viendo la portada, me quedaba viendo a los ojos. Y venía la pregunta: ¿cómo será tu rostro, Jesús? Hermano, yo no sé cómo es el rostro de Jesús. Pero a diferencia de aquellos maestros que marcaron nuestra vida y que quizá ya no hemos vuelto a ver, tenemos la certeza, mis hermanos, que un día volveremos a ver el rostro de nuestro amado Maestro y Salvador. Si aún no lo conoces, si aún no conoces a este Maestro, si aún no has experimentado sus enseñanzas en tu vida, te invito a que la aceptes en tu corazón y que camines de su mano. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sus enseñanzas, Padre, porque, Señor, Él es nuestro Maestro, nuestra guía. Padre, perdónanos si hemos tratado de caminar lejos de sus enseñanzas, lejos de su mano. Mi Dios, te pedimos, Señor, que sus enseñanzas, que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón, porque queremos ser guiados por ti a la eternidad para alabarte, para gozarnos en ti y bendecirte. Te lo pedimos encarecidamente, mi Dios, en el nombre precioso
de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor vuelve pronto. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.